Es una persona con dosis elevadas de curiosidad, constancia, imaginación, claridad de ideas y, sobre todo, amor por la ciencia. Son las características de su personalidad. Tiene magníficas actitudes validadas como docente, sabe trabajar en equipo, sabe que la unión hace la fuerza. Y en una investigación todavía más, es disciplinada, ordenada, comprometida, honesta. Sus principios éticos los practica de forma permanente. En todas sus acciones dice las cosas como son y no como quieren ser escuchadas. No se para ante los obstáculos, siempre busca la manera de seguir adelante para obtener los resultados que desea. Acepta con sencillez cuando se equivoca y reconoce el trabajo de quien la ha ayudado a resolver los casos en los que trabajaba. Se involucra siempre en todos sus proyectos, siempre ve en ellos oportunidades para la reflexión y la crítica propositiva, pensamiento crítico que traduce también en la vida real. Al centro de todas estas virtudes investigadoras hay que resaltar la presencia de un ingrediente adicional y fundamental, llamado humildad, considerando que el mar del conocimiento es gigante y casi infinito. Hoy, la actualidad en persona es Margarita Paneque. Margarita Paneque Sosa, has nacido en Sevilla en un mes de julio de los años 60. Tus padres, Antonio y Efraína, se licenciaron en Química por la Universidad de Sevilla. Eres la tercera de 11 hermanos, nada más y nada menos, ¿eh? Tienes 2 hijos, Antonio y Julio. Uno es ingeniero químico y el otro es ingeniero robótico, respectivamente. Comenzaste tu carrera licenciándote y doctorándote en Química en la Universidad de Sevilla, con la tesis Nuevos compuestos organometálicos de níquel. Y después de una estancia postdoctoral en la Universidad de Sheffield, en Inglaterra, te incorporaste al CSIC. Por tanto, eres investigadora y doctora en Química Inorgánica. Eres profesora de investigación del Instituto de Investigaciones Químicas de Sevilla desde 1995, del que fuiste también directora entre los años 2004 y 2009. Desde el 18 de abril de 2018 ostentas el puesto de delegada institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en Andalucía, que sustituiste al biólogo Miguel Ferrer, que ejerció hasta el 2012. El propio 18 de abril de 2018 se te nombró directora también del Museo de la Casa de la Ciencia de Sevilla, perteneciente también al CSIC. Además de la química inorgánica, eres especialista en química organometálica, nada más y nada menos. Has publicado más de 100 trabajos de investigación en revistas internacionales de alto impacto, has participado en numerosos proyectos de investigación y has mantenido colaboraciones con distintos centros de investigaciones y universidades prácticamente de medio mundo. Tienes varios premios, pero yo quiero resaltar solo uno. He resaltado solamente también algunas cosas de tu currículum porque es extensísimo. El premio de investigación Bracker Química Inorgánica concedido por la Real Sociedad Española de Química. Personalmente sé que apoyas proyectos de desarrollo en países empobrecidos y proyectos de acción social en nuestro entorno. Te apasiona, lo sé, sensibilizar y educar para el desarrollo, especialmente en las edades escolares. Pues Margarita, bienvenida al programa, bienvenida a la CEA, que como tú sabes es la casa de los empresarios y las empresarias andaluces, y desde hoy, pues evidentemente también tu casa. Como sabes, en el programa practicamos 3 tipos de entrevistas. ¿Vale? La entrevista de personalidad, que se enfoca en revelar características de la persona que estamos entrevistando. La entrevista informativa, en la que se pretende que el entrevistado suministre información de aquello que es especialista, en este caso el CSIC.
Y la entrevista interpretativa, la última parte, donde se busca que la persona emita su opinión sobre un tema de actualidad o sobre hechos de actualidad. En esta media hora pues vamos a tratar de practicar los tres, a ver si nos da tiempo. Comenzamos con la primera parte. Quizás te va a sorprender alguna pregunta que te hago, pero bueno, intentamos escudriñar la persona de Margarita Paneque. ¿Comenzamos? ¿Estás preparada? Muy bien. ¿Tu profesión? Pues soy química investigadora científica en esta disciplina. ¿Tu vocación? Pues yo diría casi que voluntaria. Fíjate. ¿Tu principal virtud, aunque sea feo preguntarlo? Pues yo creo que la disponibilidad. ¿Valoras en una mujer? Bueno, valoro todo lo bueno, pero me gusta especialmente quizás la empatía. La empatía. ¿Y aprecias en un hombre? Pues también todo lo bueno que tenga, pero en los hombres valoro también muy particularmente cuando son capaces de implicarse. Qué bien. Un libro que nunca olvidas, Margarita. Pues bueno, hay muchos libros que recuerdo siempre. Además eres una lectora empedernida, sí, lo sé. me gusta leer. Pues mira, te mencionaría quizás un libro que me llegó muy profundamente, 84 Charing Cross Road. No sé si lo conoces, de Helen Hart. Un libro sobre, yo diría que sobre el amor y la pasión por los libros, ¿no? Y su papel en nuestras vidas. Luego me gustan también otros muchos libros, por ejemplo, yo qué sé, te diría Momentos estelares de la humanidad. Maravilloso, que es muy claro. buen libro. Me gusta mucho también Paul Auster, esas historias dentro de las historias, no sé, muchas más cosas. Me lo anoto, ¿eh? ¿Una película que recomiendas? Pues una película que vi hace ya unos cuantos años que también me impactó mucho, La mujer del teniente francés. ¿Mujer del teniente francés? Sí, no sé si no lo has visto, pero no vamos a hacer spoiler, pero tiene un resultado sorprendente en un momento dado. Me gusta también, por ejemplo, La joven de la perla, estas películas La joven de la perla, que te qué bonita, relajan viéndolas, sí. que tienen una imagen muy bonita y bueno, pues muchas otras. Una película también que me gustó mucho y ahora te explicaré por qué, por ejemplo, Te doy mis ojos, de Iciar Boyain, no sé si la conoces. La historia de reconstrucción de una mujer maltratada. Me encanta esa imagen cuando, después de haberse recuperado, está en un museo explicando un cuadro. Me parece fantástica esa reconstrucción de esa persona y muy bonita. Y bueno, pues muchas más películas. ¿Te gusta la música, Margarita? ¿Tu música preferida? Pues mira, te voy a confesar algo. A mí me gusta mucho cantar a la vez que escucho música. Me encanta, canto fatal, no entono nada, pero me encanta participar de la música acompañando al cantante. Entonces, claro, siempre me ha gustado la música de cantautores, la música que yo pueda cantar a la vez, ¿no? Entonces, no soy fan de ninguna música en otro idioma ni nada en inglés. No, me gusta la música cantada en español y pues la música de cantautores, fundamentalmente, ¿no? Si, por ejemplo, estoy trabajando algo, pues no me importa tener de fondo música clásica o música en otro idioma, que no me distraiga. Pero si la escucho en español, tengo que salir cantándola, entonces... ¡Qué bien! Esa es mi ¿Y un lugar para trabajar, Margarita? Mi despacho, claramente, sí. ¿Y un espacio para descansar? Pues cotidianamente mi casa, el sofá de mi casa, pero si tengo unos cuantos días así, tengo un poquito más de tiempo, pues me gusta mucho descansar en la playa, me relaja mucho, me encanta ese aire de la playa. ¿A dónde apunta la brújula del corazón? Pues a mi familia, a mis hijos, a mi marido, a mis nueras también ya, sin duda. ¿Una ciudad a la que volver? Pues Viena, me encanta Viena. ¿Viena? Sí. ¿Y un país que no hayas visitado y que te quede por visitar? Bueno, muchos. He viajado bastante, pero me quedan muchísimos sitios por conocer. Y cuando era más joven me llamaba mucho la atención conocer la India, pero yo creo que ese viaje ya lo descarto, ya no me siento en condiciones de ir a la India. ¿Cómo están las cosas en estos momentos? ¿No? Y pues mira, me gustaría, por ejemplo, conocer Irlanda. No he estado nunca en Irlanda. Estuve un año trabajando en Inglaterra, pero nunca fui a Irlanda. Pues me gustaría conocer Irlanda. En este momento tiene que estar verdísimo. Sí, por eso. ¿Nos invitarías a degustar?
Pues mira, yo soy cocinera para alimentar a una familia. Además yo lo haces con ciencia. Me he criado en familia numerosa y entonces yo no soy así una persona muy gourmet, pero te diría uno de mis platos preferidos, que es una buena ensalada de nuestra tierra. Unos buenos tomates de estos duros, tomates de esos grandes, que saben a tomate. De esos que saben a tomate, pues a lo mejor acompañado de un aguacate de estos de la Sarquía malagueña o de nuestra zona tropical de Granada, que hay unos aguacates excelentes, unas nueces de la Sierra de Huelva y por supuesto todo regado con un fantástico aceite de oliva de cualquiera de las variedades que tenemos fantásticas en Andalucía. Magnífico. Andalucía en 2 palabras. Pues mira, a mí Andalucía siempre me trae a la mente la palabra hogar. Andalucía es mi hogar, es donde yo me siento en casa, entonces para mí Andalucía, para mí siempre es sinónimo de hogar, ¿no? Y luego pues quizás añadiría también oportunidad, entusiasmo, cosas así. ¿Y el mejor momento del día para ti cuál es? Para mí el momento del desayuno. ¿Sí? Ese momento en el que estás descansado, que tienes todo el día por delante de una taza de café. Yo siempre en el desayuno lo hago tranquilamente, no me lo salto nunca. Pienso lo que tengo que hacer por delante, un poco recuerdo lo que hice ayer, un poco es el momento tranquilo, casi el único momento que tengo tranquilo en el día, que nunca me privo de él. Margarita, tú viajas mucho por el CSIC también, por puesto de responsabilidad. ¿De qué presumes cuando hablas con la gente de Andalucía? Pues bueno, hay tantísimas cosas de las que presumir que es difícil resumirlas en un momento, ¿no? Pero yo siempre presumo quizás de las ganas de vivir que tenemos, de la vitalidad que tenemos en Andalucía, del entusiasmo, de la fuerza, de la alegría, aparte de, por supuesto, de la naturaleza, de la luz, todas esas cosas que quizás nos ayudan a ser entusiastas. ¿Andalucía podría mejorar, sí? Pues yo creo que si se creyera a sí misma, si fuera consciente de todas sus capacidades, mejoraría mucho. Un proverbio. O una frase que de alguna manera te... Pues mira, quizás un poco algo que tiene también conexión con mi forma de ser, pues yo diría... A Dios rogando y con el mazo dando, por ejemplo. Eso es muy científico. Un sueño por cumplir. Pues la verdad es que yo soy una persona de ir cumpliendo mis sueños cotidianamente, ¿no? Soy una persona realista, con los pies en la tierra y no vivo pendiente de grandes sueños, ¿no? Quizás porque los grandes sueños nunca se cumplen o no suelen cumplirse, ¿no? Entonces yo creo que soy más bien una persona de pequeñas realidades. Si te pregunto, ¿te encanta? Pues mira, hay una sensación que me gusta mucho, que es el momento del amanecer, cuando empieza a aparecer la luz, cuando empieza a despertar el sitio donde está, cuando empiezan a oírse los sonidos de la ciudad, esa transición de la oscuridad a la luz me gusta mucho. Es un momento que cuando tengo la oportunidad de estar en la calle viéndolo y disfrutándolo me gusta mucho. ¿Detestas? Si detestas algo. Pues mira, yo he intentado desterrar de mi vida los sentimientos así muy extremos, ¿no? No me gusta detestar nada, siempre intento superar las cosas que me han dolido, que no me han gustado, que me han hecho daño, y para no tener que detestar nada. Como estamos en la Casa de los Empresarios, te pregunto, ¿de nuestra economía valoras? Pues quizás su potencial y su capacidad de despertar. ¿Y qué le falta? ¿Le faltaría algo, Margarita? Pues quizás lo mismo que Andalucía, el creerse a sí misma y creer y confiar en sus propias capacidades y dar el salto. Si tuvieras que subrayar una cualidad del empresario andaluz, ¿cuál subrayarías? Pues yo quizás subrayaría el hecho de haber decidido apostar por su tierra, apostar por Andalucía, comenzar su proyecto o desarrollar su proyecto en un sitio donde posiblemente no siempre sea fácil. Yo alguna vez recuerdo hace unos años que di una conferencia en Estados Unidos y bueno, me preguntaron cómo es la ciudad donde vives, ¿no? Y yo le dije, pues donde yo vivo es el mejor sitio del mundo para vivir. Y digo, quizás no el mejor sitio para trabajar, ¿no? Porque no tenemos a lo mejor desarrolladas muchas posibilidades, pero bueno, valoro mucho a las personas que han apostado quedarse aquí y desarrollar aquí su proyecto, contribuir al desarrollo de la economía. Eso yo creo que es algo muy relevante. Y si te tuviera que preguntar de un defecto, ¿volverías a repetir que a lo mejor es que no se lo termina de creer?
La verdad es que yo no conozco tan profundamente, digamos, el empresariado andaluz, ¿no? Hace años, desde mi posición de investigadora, pues alguna vez intentamos tantear alguna empresa para hacer proyectos en conjunto, ¿no? Y no fue fácil, ¿no? Me pareció que en ese momento el empresariado andaluz era como muy conservador, no apostaba por la innovación, por el cambio. Yo, sin embargo, ahora tengo la percepción de que eso ha cambiado bastante. Sí, ha cambiado. Entonces, bueno, pues tendré que acercarme un poquito más para poder decir otras características. Aquí tienes tu casa. ¿Héroes o heroínas de tu juventud? Sí, sí lo has tenido. Pues yo la verdad es que no he sido nunca así de grandes héroes un poco lejanos, ¿no? Sino que más bien he admirado a los héroes, esos cotidianos, cercanos, que tú vas viendo que a tu alrededor hacen realmente maravillas en la vida, ¿no? Entonces, ¿hay un personaje histórico que te ha llamado la atención? Bueno, no sé la palabra histórico hasta Histórico en el sentido no actual. Pero eso es, pero yo, por ejemplo, te mencionaría pues la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Yo creo que aunque sea una persona reciente, ya es un personaje histórico, es una persona que desde la humildad, desde la sencillez, hizo maravillas, pero especialmente me gusta de ella, o me gusta ver en ella el ejemplo de una persona que se ha enfrentado a dudas, a miedos, a crisis, pero eso no le ha impedido seguir adelante y realizar pues todo aquello para lo que ella pensaba que estaba destinada, ¿no? Entonces, para mí es un gran ejemplo de vida, precisamente por eso. Mucha gente dice, no, es que también tenía sus dudas, sus crisis, y digo, sí, pero es que eso es humano, pero eso no la detuvo, ¿no? Y eso la admiro mucho por eso. ¿Y alguien a quien admirar en la actualidad? Pues mira, yo admiro mucho, quizás también por mi faceta de investigadora, a las personas que han sido capaces de utilizar sus conocimientos, su formación, sus capacidades para hacer algo relevante en la vida, por la vida de otras personas. Y te pondré un ejemplo de una persona que cuando yo conocí su historia hace unos años me dejó realmente impresionada y lo sigue haciendo. Pilar Mateo, no sé si la conoces. Pilar Mateo, sí. Ella es una química valenciana, sí, sí. Con una empresa en el mundo de las pinturas, diseñó una pintura con un insecticida para contribuir en la lucha contra la vinchuca, que es la chinche que transmite el mal de Chagas. Y bueno, me parece una historia increíble, ¿no? Esa decisión de decir, tengo que aportar algo con mis conocimientos para resolver este problema. Yo también es que conocí de cerca ese problema porque estuve una vez haciendo una experiencia de voluntariado en el norte de Argentina, en la frontera con Bolivia, una zona donde existía ese mal, ¿no? Entonces, cuando conocí después su historia, pues realmente me marcó mucho, me llamó la atención y realmente admiro a las personas que son capaces de hacer eso, de dar un salto desde la vida que tenemos casi todos, digamos, diaria, cotidiana, en nuestro entorno de seguridad y pegar ese salto a algo pues muy diferente. Escavo dentro, un recuerdo inolvidable. Bueno, quizás cuando nacieron mis hijos, eso nunca se olvida. ¿Y un dolor imborrable? Pues aquí también yo intento borrar todos esos dolores que he tenido, dolores importantes en mi vida, pero intento superarlos, olvidarlos, borrarlos, porque creo que esos dolores que se nos quedan grabados son de alguna forma lastres que nos impiden avanzar, ¿no? Entonces siempre intento minimizar esa parte, asimilarla y dejarla ahí en el olvido. Te iba a hacer dos preguntas, una sobre que me dijeses de una web que te gusta y otra de una institución. Y casi te respondería yo porque la web del CSIC es extraordinaria, se maneja muy bien, se recorre y después la institución, el CSIC donde trabaja, creo que es el que llevas por bandera. Bueno, pues te podría sorprender a lo mejor en mis respuestas, ¿no? Yo más que una web concreta, que sí, que hay webs que, bueno, la del Consejo ha costado muchísimo trabajo, no creas, que eso ha sido una cruz durante mucho tiempo, pero yo incluso más bien destacaría el hecho de que existan las webs, ¿no? O sea, yo que he conocido la época en la que escribíamos todo a máquina y la comunicación era por carta, pues el pasar a esta otra etapa de la vida en la que nos comunicamos por internet, me parece, pues, bueno, si quieres información te tenías que ir a las hemerotecas, a las bibliotecas, a buscarlo. O sea, el simplemente disponer de internet y de la web ya me parece una maravilla. O sea, que cualquier web la veo fantástica, sí, fantástica por la oportunidad que te ofrece, ¿no? Y como institución, pues sí, obviamente destacaría el Consejo, pero quizás yo daría un paso más allá y te destacaría como institución la Iglesia Católica, porque es una institución que tiene ya pues más de 20 siglos y quizás la destacaría por su humanidad, ¿no? Precisamente quizás por lo que mucha gente las criticaría, ¿no? Es una institución humana
con sus luces, con sus sombras, con sus personas constituyéndola y por tanto pues muy humana, pero es una institución que está siempre al lado de quien lo necesita. Entonces yo creo que hay pocas instituciones en el mundo que puedan poner de manifiesto que tienen esa vocación de servicio, de acompañamiento, de consuelo, de ayuda, pues tan importante como tiene la Iglesia Católica. Entonces la destacaría. Totalmente de acuerdo, Margarita. Un lema para vivir. Pues mira siempre hacia adelante. ¿Qué es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y cuándo nace? Bueno, el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es la mayor institución pública de España dedicada a la investigación, una de las más importantes también de Europa, que tiene como misión fundamental el desarrollar o potenciar la investigación científica, desarrollar el conocimiento, pero también tiene como misión el asesorar a las instituciones públicas y también privadas en la materia de su competencia, el formar personal investigador, formar a los jóvenes y también pues, potenciar la cultura científica entre la población. Somos alrededor de 14.000 personas, pues todas dedicadas a desarrollar la ciencia al servicio de la sociedad como institución pública que somos, ¿no? El CSIC se puede decir que tiene una historia ya centenaria, porque aunque el CSIC ¿Cuándo nació? como actual se constituyó justo después de la guerra, en noviembre del año 39, y después sufrió varias reconfiguraciones, especialmente ya pues cuando vino la democracia. A partir de ahí pues ya tuvo una estructura más similar a la que hay en la actualidad, pero realmente el CSIC se constituyó en el año 39 sobre las bases, o fue digamos un poco la reconstitución de la anterior Junta de Ampliación de Estudios, que bueno, pues fue una institución que se fundó en 1907 y bueno, pues simplemente al final de la guerra se le quiso dar otro aspecto más acorde con el tiempo, pero realmente fue prácticamente una constitución, se reconstituyó sobre los edificios y sobre las estructuras de la JAE, de la Junta de Ampliación de Estudios. O sea que se puede decir que en total tenemos ya una historia centenaria. ¿Cuáles son las grandes áreas en las que trabaja el CSIC? Bueno, pues el CSIC, su misión fundamental, como ya lo he dicho, es la investigación científica, ¿no? Y se abarcan pues, prácticamente todas las áreas del saber, del conocimiento, desde las ciencias básicas, las tecnologías, la biomedicina, las ciencias aplicadas, pues, por ejemplo, a la agricultura, al medio ambiente, las ciencias humanas y sociales. Prácticamente cualquier disciplina que se te ocurra vas a encontrar un reflejo o un ámbito de investigación dentro del Consejo. Y después también se presta pues, mucha atención a la relación con el tejido productivo, ¿no? Para intentar aplicar los conocimientos desarrollados en los centros de investigación, pues también en los procesos productivos. O sea que entonces hay una colaboración que se concreta, digamos, del CSIC con el tejido empresarial, sí, de alguna manera. Sí, de hecho tenemos una vicepresidencia junta de transferencia de conocimiento específicamente dedicada a potenciar estas relaciones. Hay un ámbito que se dedica a la protección del conocimiento que se desarrolla en nuestros centros, y otro equipo también de personas que intentan la comercialización de estos conocimientos. Y bueno, pues todo este equipo de técnicos participan continuamente pues, en ferias tecnológicas, en reuniones con distintas empresas, propician un acercamiento al mundo empresarial pues, para darle herramientas, claro. Efectivamente, para ofrecer pues, todo el conocimiento que se ha generado en el Consejo. Sí, eso es una de las labores importantes del Consejo. Nos falta, como casi en todos sitios, pues, más personal, que si tuviéramos más personal que se pudiera dedicar a potenciar esta actividad sería mucho más fácil y avanzaríamos mucho más, pero bueno, somos lo que somos, tenemos lo que tenemos. Margarita, me ha llamado siempre mucho la atención que tenéis el verlo, porque se ve reflejado en el modo de hacer y en la misma organización, el compromiso que tenéis con la igualdad de género. Sí, mira, ¿por qué esto? El CSIC realmente ha sido pionero en la implantación de políticas de igualdad en el ámbito de la investigación. Fue la primera institución pública en España que constituyó una comisión de mujeres y ciencias, fue en el año 2002, hace ya muchos años, bueno. Y lo hizo porque desde la Junta de Gobierno del Consejo existía la sensibilidad y la preocupación de ver que no había un número suficiente de mujeres, había bastante menos que hombres,
implicadas fundamentalmente en las tareas científicas del Consejo. Quizás sí había muchas en las tareas más de apoyo o administrativas, pero no en el ámbito propiamente científico, y esto es algo que venía ocurriendo pues desde los comienzos de la creación de la institución. Entonces se creó esta Comisión de Mujeres y Ciencia con un doble propósito. Por un lado, pues analizar cuáles pueden ser las causas que motivan la dificultad del acceso de las mujeres a la carrera investigadora, y también pues de su promoción y su desarrollo a lo largo de esta carrera. Y a la luz de esas observaciones, pues proponer a la Junta de Gobierno distintas acciones para pues un poco resolver esa situación y tender más hacia la igualdad, ¿no? Y bueno, estamos muy orgullosos de decir que esta Comisión de Mujeres y Ciencia, que ya te digo que fue la primera que se constituyó en este ámbito, fue destacada el año pasado, en noviembre del 2020, hace un año más o menos, por Science Europe, que es una asociación sin ánimo de lucro que está formada por todas las grandes instituciones o agencias de investigación en Europa. Fue destacada como un ejemplo de buenas prácticas en este ámbito de conseguir la igualdad en el ámbito científico, así que... y hay también muchas responsables en el Consejo que son mujeres. Sí, bueno, esto quizás hay que destacar también que en la actualidad tenemos el primer caso de una mujer asumiendo la presidencia del CSIC, Rosa Menéndez, que lleva ya cuatro años largos ya en este cargo, ¿no? Y ella también pues se ha rodeado de un buen equipo de mujeres. Yo creo que en la actualidad somos, no estoy segura, tendría que volverlas a contar, pero creo que somos más delegadas que delegados institucionales en todo por las distintas zonas de España. Y bueno, pues yo creo que sí que hay un ambiente muy bueno de colaboración en nuestra institución entre hombres y mujeres. Echando una mirada al mundo, ¿dónde situarías la ciencia y la investigación española? Pues mira, yo creo que la ciencia en España tiene un nivel excelente. Nuestra población investigadora son muy buenos, están al nivel de cualquier sitio del mundo, y la ciencia que se desarrolla aquí es muy relevante. El problema que tenemos en España es que tenemos muchas más trabas que en otros sitios del mundo. Tenemos muchas dificultades administrativas, muchísima burocracia, mucha falta de apoyo de personal, pues por ejemplo tanto técnico como de gestión. Entonces eso dificulta que nuestra velocidad de avance a lo mejor sea comparable a la que pueda haber en otros sitios, pero la calidad de la investigación es muy buena. Y bueno, como señal, por ejemplo, puedes ver que las personas que se han formado en España haciendo una tesis doctoral y se marchan al extranjero a hacer una estancia postdoctoral, esto es verdad, normal, sí, ¿no? sí. Pues los postdocs españoles, por decirlo de alguna forma, siempre han sido muy valorados en todos los lugares del mundo porque son personas con buena formación, personas muy trabajadoras, y de hecho pues muchísima gente es fichada por muchos sitios del mundo, ¿no? Porque tiene muy buen nivel, pero claro, aquí es difícil. Habría que echarle más recursos, ¿no, Margarita? Pienso. Muchos más, sí. Por no profundizar. La Asamblea General de Naciones Unidas ha proclamado el 2022 como el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. Me alegra mucho además ver que llevas el pin de la Agenda 2030, porque como director del Observatorio para la Agenda 2030 estamos trabajando mucho en este sentido. Lo han firmado, me parece que 36 países, incluido también España, lo del Año Internacional, que además fue aprobada, me parece que por unanimidad. ¿Qué puede aportar la ciencia al desarrollo sostenible? Pues muchísimo. Nos podríamos pasar horas hablando de todo lo que la ciencia puede hacer por este ámbito, ¿no? Pero bueno, vamos a poner algunos ejemplos, pues además muy cercanos, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, la ciencia estudia la adaptación de las plantas, de los vegetales, al estrés ambiental, ¿no? No se nos oculta ninguno que cada vez tenemos más periodos de sequía, de grandes lluvias, y hace falta que las plantas puedan crecer adecuadamente en ese entorno, ¿no? Para posibilitar que haya alimentos para todo el mundo. Eso lo puede propiciar la ciencia. Estudios sobre la diversidad. La diversidad y el mantenimiento de los ecosistemas es esencial para que se mantenga la vida en nuestro planeta, ¿no? Y eso también se hace desde la ciencia. Desarrollo de nuevas tecnologías para energías renovables, por ejemplo, pues basadas en el hidrógeno. Desarrollo de materiales para tener edificios pues más eficientes desde el punto de vista climático, ¿no? Pues recubrimientos para los vidrios de las ventanas, que lo aíslen, que sean capaces pues de retener algún tipo de radiación que nos interese.
montones de cosas, estudios, por ejemplo, también sociales, diseño de ciudades para que sean las ciudades más sostenibles, estudios sobre reciclaje adecuado de materiales, de sustancias, tanto por residuos orgánicos, por ejemplo, pues de las plantas, como de inorgánicos, para la protección también pues de los acuíferos, de los terrenos, montones de cosas. Ya te digo que podríamos pasarnos muchísimo tiempo hablando, y estos ejemplos que te pongo son cosas reales que se están desarrollando en nuestro centro de investigación aquí, de este entorno, ¿no? O sea que, y desde ahí hasta el infinito. ¿Cuánto tendrían que escuchar más a la ciencia los poderes políticos y también los poderes económicos y para poder de alguna manera legislar y para poder orientar nuestras vidas, ¿no? Pues sí, realmente ese es un tándem, ciencia y política, que desgraciadamente no está siempre bien ajustado, bien acoplado, pero se ganaría muchísimo de esa colaboración. De hecho, ha habido alguna experiencia de una actividad, por ejemplo, Ciencia en el Parlamento, donde un grupo de parlamentarios han tenido la oportunidad de dialogar durante una serie de horas con un grupo de científicos del ámbito que les estaba interesando en ese momento, que podían aportarles soluciones y tener siempre ese diálogo y esa cercanía para determinar muchas políticas públicas, pues sería esencial. Tenemos ejemplos recientes, ¿no? Yo creo que todo el mundo es consciente de la importancia que en la situación actual de pandemia, en el volcán y también en otros casos menos actuales, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, cuando se dio el vertido del Guadiana, de las minas, sí. Son momentos en los que ha estado clarísimo que la participación de la ciencia, el asesoramiento de la ciencia, la implicación de la ciencia, pues ha ayudado muchísimo a tomar decisiones de políticas públicas, ¿no? Eso no debería ser una cosa, vamos, no deberíamos, como se dice en el dicho, acordarnos de Santa Bárbara solo cuando truena, sino que cotidianamente deberíamos propiciar mucho más ese acercamiento, ¿no? Sería muy enriquecedor, pero... Tú has hablado precisamente ahora de la pandemia, de lo que la pandemia y lo que la ciencia ha aportado. ¿Cómo es posible, Margarita, que haya tanta gente, al parecer un número que no lo esperábamos que lo hubiese, que está en contra de esto, que no acepta las vacunas, que piensa que todo esto es un engaño, que no sirve para nada? Es decir... A mí realmente pues es algo también que me sorprende enormemente, porque ya no es solo que la gente piense que la ciencia, digamos, que se está desarrollando aquí no sirve para nada, que yo creo que incluso hay gente que niega que exista la pandemia, ¿no? Me da la sensación, ¿no? Entonces... No sé, yo realmente no sé qué es lo que pasa por la cabeza de todas esas personas. Ellos lo que defienden es que los demás estamos manipulados. Realmente es muy difícil negar la realidad que tenemos, que vemos a nuestro alrededor. Pero bueno, eso también es la libertad de las personas, ¿no? Pues cada uno tiene libertad de pensar y lo que hay que estar es combatiendo continuamente que todos esos bulos se extiendan, porque desgraciadamente, yo no sé decirte los números, pero si le preguntas a alguien del ámbito de la comunicación, te dirá que hay no sé cuantísimos miles de millones más de noticias falsas que de noticias verdaderas, pues en las redes, en todos lados, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues yo creo que hay una cierta cantidad de la población que le gusta, a lo mejor por principios, por sistema, o porque son muy retorcidos, o porque no tienen otra cosa que hacer, pues que le gusta ir en contra de todo y manipular a otras muchas personas. Entonces yo creo que hay mucha gente que se deja arrastrar por esta forma de entender la sociedad de algunas personas y la verdad es que algunas veces pues es ridículo escuchar las cosas que se oyen por ahí, ¿no? Pero en fin, ante eso pues lo que hay que hacer es intentar pues documentarse, estar un poco... Fíjate, a propósito de documentarse, nosotros que de alguna manera promocionamos el desarrollo sostenible y estamos hablando de cambio climático, vamos mucho a la fuente, a la revista científica, que son las que de alguna manera están dando soporte. Y me sorprendía que aproximadamente en estos últimos años, sobre cambio climático, pues se publicarán al año unos 30.000 artículos en todo el mundo. Pues de estos 30.000 que hablan de que existe el cambio climático, después hay unos 30 en total en todo el mundo que lo niega o que varía en la historia. Sí. Y me sorprende porque muchas veces nos metemos en internet y por los algoritmos nos salen más aquellos que lo niegan que no aquellos que están... Sí, porque yo creo que esa parte, digamos, más negacionista
toma por bandera el expandir mucho sus propias noticias, ¿no? Mientras que la persona rigurosa pues está dedicado a las cosas rigurosas y no se dedica tanto tiempo a, bueno, pues a hacer pues, como un spam, ¿no? de todas las cosas que quiere hacer, meterle en la cabeza a los demás. Entonces, pues realmente un científico, una persona que se dedica a la investigación rigurosa, no tiene tiempo de estar continuamente lanzando noticias sobre cosas porque, bueno, porque siempre confiamos en que esos medios en los que se publica, como tú has dicho, la revista científica, la revista que pasan todo un proceso de revisión por pares, pues uno piensa que eso es donde hay que acudir, ¿no? Pero claro, a la población le resulta difícil a lo mejor acceder a ese tipo de publicaciones porque no las entiende y le resulta más cómodo escuchar el cuentecito que le viene con 3 dibujitos pues en las redes sociales, que son muy cómodas de consultar, ¿no? Entonces, realmente pues también la educación y la formación y el desarrollo del espíritu crítico de las personas es muy importante para poder luchar contra esas actitudes, ¿no? Pero hace falta también todo eso, ¿no? El potenciar la formación en las personas. Hablando de un poco de la evolución de la ciencia en estas últimas décadas, da la sensación de que antes eran como compartimentos cerrados los estudios que se hacían a nivel. ¿Se está abriendo la ciencia a trabajar más de un modo multidisciplinar? Muchísimo, muchísimo. Esa es con mucha diferencia la tendencia actual. Ahora tenemos ya muchísimo conocimiento básico desarrollado, falta muchísimo más también, o sea, tanto como nuestra imaginación nos lo permita, por desarrollar conocimiento, pero realmente en la actualidad disponemos de muchísima información, muchísimo, vamos a llamarle descubrimiento, y quizás pues también las necesidades y los retos de nuestra sociedad requieren que todo ese conocimiento también se aplique y se dirija hacia la resolución de esos problemas. Entonces, por supuesto que sigue habiendo y siempre seguirá habiendo personal investigador que trabaje de una forma aislada en su burbuja, en su mundo, desarrollando pues unos muy importantes conceptos científicos, pero también cada vez más habrá equipos multidisciplinares que afronten desde diferentes puntos de vista y desde diferentes áreas de conocimiento pues un mismo problema y vayan a buscar su resolución. Pues un ejemplo muy importante, por ejemplo, es otra vez en la pandemia, ¿no? En la pandemia han afrontado el estudio de esta enfermedad, pues tanto personas del ámbito de la medicina, de la biología para conocer cómo es el virus, personas de la medicina para entender cómo es el efecto en las personas, personas de la sociología para ver qué tipo de vivienda pues, afectan o hacen que pues, las familias puedan ser más sensibles o menos a la infección y que se puedan sobrellevar mejor o peor, pues por ejemplo un confinamiento, personas desde el ámbito de la psicología que estudien cómo ayudar a las personas a salir de esa situación y bueno, podríamos estar hablando de muchas más ramas que han unido sus fuerzas para afrontar esta situación actual en la que estamos. Este es un ejemplo extremo, pero podemos ir reduciendo la dimensión para encontrarnos con montones de ámbitos en los que hay pues mucha colaboración entre disciplinas muy diferentes que antes a lo mejor sería impensable pensar que las personas pudieran estar colaborando desde esos ámbitos tan distintos, ¿no? Pero cada vez, afortunadamente, pues lo encontramos más. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. En las últimas décadas, la ciencia y la tecnología llevan una trayectoria exponencial, realmente. ¿Qué podemos esperarnos de la ciencia para el futuro? Pues podemos esperarnos de la ciencia la respuesta a todas las dificultades que se nos vayan presentando, además de el desarrollo pues, de nuevas oportunidades que ahora a lo mejor ni siquiera imaginamos, pero yo creo que también sería importante recordar que la ciencia no lo puede hacer todo por ella sola, porque hace falta también contar con la colaboración de las personas, de las instituciones. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que el desarrollo en agrobiología es muy importante, que conseguimos producir alimentos pues, para toda la población del mundo sin ninguna restricción, pero si no le damos las oportunidades de acceder a ellos, a las personas a lo mejor que están o que viven en países donde tengan una dificultad o donde tengan
difícil acceso a la alimentación, pues no servirá de nada que la ciencia haya ayudado a ese avance, ¿no? Porque desde el punto de vista humano estaremos impidiendo que eso se aproveche. Entonces, la ciencia hay que cuidarla, hay que seguir confiando en ella, esperemos que nunca se pierda la ilusión en algún científico en el mundo, en alguna investigadora, de seguir trabajando por el desarrollo del conocimiento y de su aplicación, pero contribuyamos también a la mejora de nuestra sociedad desde el punto de vista humano, social, de justicia, de acceso igualitario a todas las oportunidades, porque la ciencia sola tampoco puede conseguir el milagro. Se me ha ido el tiempo como un rayo, pero no quiero terminar sin pedirte, nos van a ver, este programa lo van a ver sobre todo empresarios, todo lo que es el tejido empresarial. Me gustaría que resumieras o que dieras un mensaje desde tu posición de científica y de investigadora y del CSIC. Sí, bueno, pues quizás al mundo empresarial lo que le diría es que sean conscientes de que ahí está la ciencia, que la ciencia está deseosa de poder ser aplicada e incluso pues orientada hacia todas aquellas necesidades que desde el ámbito empresarial se visualicen, que podemos formar un tándem también muy interesante, que se acerquen al mundo investigador, que pidan al mundo investigador que se acerque a ellos, y bueno, pues que confiamos en encontrarnos en un punto intermedio. Pues muchísimas gracias, Margarita. La verdad es que ha sido un momento donde hemos puesto encima de la mesa muchísimo conocimiento y yo personalmente he aprendido muchísimo. Muchísimas gracias. La verdad es que para mí ha sido un honor y un placer el estar aquí y bueno, pues te lo agradezco sinceramente. Muchísimas gracias, Margarita. Espero de haber merecido tu tiempo. A todos ustedes, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias por estar ahí. Un consejo, si no os habéis vacunado, vacúnense. Vacunándonos, vencemos juntos. Hasta la próxima, sean felices.